esa pregunta es bien compleja, tiene varias aristas, porque la corrupción no es aislada en un país, la corrupción se interconecta. Desde que una empresa transnacional llega a un país sudamericano, sabe que viene con ciertos condicionamientos, y esos condicionamientos generalmente significan aceleración de procesos, compra de licencias, evitar uno que otro requisito. Entonces, cuando hablamos de corrupción, erradicarla solamente de un país es muy difícil, porque esta se interrelaciona y se nutre de otras cadenas de corrupción. Ahora bien, bajando a un campo más básico, la corrupción debería ser pues estudiada desde los niveles más básicos de la educación, y me refiero a más básicos desde la educación secundaria, tal vez de la educación primaria, a través del inculcarle a los niños pues conductas morales más adecuadas. Pero eso no tendría ningún sentido si es que en la casa no hay una retroalimentación de estas reglas morales, ¿no? Entonces, no se va a poder combatir la corrupción cuando una persona ya está formada y se inserta en un mercado laboral ya a sus 24, 25, 26 años, cuando ya tiene un legajo, una formación previa a él. Es muy difícil, y dado que la realidad nos muestra de que el sistema funciona así, es muy difícil que uno lo haga, que se pueda combatir la corrupción. Si queremos combatir la corrupción, pues tendríamos que hacer un cambio de mentalidad serio como estructura de Estado y pensamiento como nación, ¿no? Por ello que creo yo que combatir la corrupción, y que esta es muy difícil, justamente se da porque se combaten las consecuencias y no se combaten las causas. Pues eso sí tiene una relación directa, y te voy a poner un ejemplo que justamente lo leí en una revista de circulación nacional. Los índices de desarrollo de un país y el nivel de corrupción está desarrollado. Por ejemplo, cuando se decide licitar una obra pública, pongo el ejemplo, una carretera. Bueno, primero, ¿cómo inicia? Primero la fabricación de bases que estén orientados a un tipo de postor. Segundo, ese postor va a tener que pues pagar una prima para que quiera esa obra, pero esa prima va a estar en relación directa con la calidad de materiales y la calidad de ejecución de la obra. La obra estaba proyectada para que dure 10 años, pero dada la baja calidad de materiales y técnica que se utilizó, la obra dura 3 años. Entonces la pregunta, ¿no? Una suma básica ahí. Si la obra costó 100 millones y estuvo presupuestada para una duración, estuvo programada para una duración de 10 años y luego dura 3, al cuarto año se va a tener que otra vez reparar esa obra o hacerla de nuevo. Eso se traduce en un mayor costo para el Estado. Retrasa definitivamente el desarrollo, no solo como infraestructura, sino además que los niveles técnicos y de capacitación de ese personal es mediocre. Es muy mediocre. ¿Por qué? Porque las exigencias técnicas son muy mínimas. No sé, pues aquí nosotros en Lima tenemos muchos ejemplos, y en provincias ni qué decir, ¿no? Entonces, si el nivel de corrupción está relacionado con el desarrollo de un país, yo diría que sí. Y bueno, de eso no podríamos poner ejemplos, sin ir muy lejos: Colombia, Brasil o Alemania, ¿no? En la cual los niveles de desarrollo de estas naciones está también en función al índice de corrupción. Si tú buscas el ranking mundial de los países con mayor índice de corrupción, justamente son los países en menos grado de desarrollo, ¿no? En menos grado de desarrollo. O sea, si hay una relación directa entre desarrollo y corrupción. Bueno, es cierto, ¿no? Se han aprobado muchas leyes para combatir o disuadir la corrupción, inclusive para tratarla de debilitar.
Sin embargo, debemos ser conscientes de nuestra propia realidad social y darnos cuenta que la dación de una ley, la promulgación de una ley no es suficiente para que ésta modifique la realidad, más que todo cuando la realidad está muy bien cimentada. Me refiero pues a la corrupción como política de administración y política de desarrollo para algunas empresas que interrelacionan con el Estado. Cuando se emite una ley, una norma sustantiva, esa tiene que pues ser reglamentada. Pero no solamente esta ley debe contar con personal que fiscalice el cumplimiento de esta norma o de esta ley. Y cuando hablamos de personal que fiscalice, hablamos de entes reguladores, fiscalizadores, ¿no? Lo que se llama el control de eficacia de la norma. Bueno, el control de eficacia de la norma en el Perú es casi nulo, por no decirlo nulo, porque si bien se sabe que una entidad privada debería cumplir con ciertos requisitos, se le exigen, mas no obstante luego hay una comprobación del cumplimiento de estos requisitos. La efectividad de una ley o de las leyes para combatir la corrupción está estrechamente relacionada con el personal o con los elementos que van a buscar el cumplimiento eficaz de la ley. Se han dado muchísimas leyes, pero vemos que el nivel de corrupción en las entidades públicas pues es muy escueto, ¿no? Entonces, mientras no existe el personal calificado o no se prepare al personal calificado, no solo técnicamente sino moralmente, y eso sea parte integral, ¿no?, de un corte transversal a través de todos los ministerios e instituciones públicas, va a ser muy difícil que las leyes tengan una eficacia real, concreta y puntual en nuestra realidad, modificándola y restando la corrupción actual. Bueno, si es que la corrupción es un tema moral o económico, bueno, son dos cosas distintas. Porque una persona puede ganar muy buenos sueldos y ser corrupta. Tenemos ejemplos de personas que tienen muchísimo dinero, sin embargo, a través de este instrumento, de esta metodología que es justamente la corrupción, amasan más dinero. Y bueno, claro, la corrupción tiene que ver con fundamentos morales. Tu pregunta va más allá, si los bajos sueldos o los sueldos casi paupérrimos que percibe generalmente un funcionario público es aliciente o es motivo, caldo de cultivo para que sea corrupto. Yo diría que no. Sin embargo, sí es un elemento que contribuye. ¿Por qué? Y te voy a dar un caso. Por ejemplo, un empleado judicial, un técnico judicial que trabaja, todo el mundo sabe que trabaja más de 12 horas y gana 890 soles. Pues esa persona que ha estudiado posiblemente 6 años, porque es abogado, gana menos que una persona que no tiene que ver nada. El ejemplo solamente es un ejemplo referencial, con una persona pues que limpia un parque, ¿no? Entonces no existe pues una retribución entre la función que hace y lo que gana. Entonces la pregunta es, ¿un empleado público que gana poco está en una posición más vulnerable a ser corrompido? Sí, sí está en una posición más vulnerable para ser corrompido, porque justamente la justicia se abarata. Y en todo campo, ¿no? Desde un técnico en una municipalidad que decide obviar una serie de requisitos, que gana un sueldo bien bajo, de repente no lo haga, pero sí es un aliciente, es un caldo de cultivo que motiva. Ahora, esto tampoco garantiza que el hecho que gane muy bien se va a erradicar la corrupción, no, porque la erradicación de la corrupción va más que todo por una política de Estado, pero no solamente dirigida desde el Estado, sino pasa también por estados como por ejemplo la formación del hogar, la estructura misma de una empresa. Y en esto quiero ser puntual, ¿no? Para todos es muy bien conocido que inclusive a veces grandes estudios jurídicos, no quiero mencionar los nombres, tienen pues un fondo de celeridad procesal, dice. Ese fondo de celeridad procesal pues no tiene otros fines más que condicionar justamente eso, la celeridad procesal.
saltando algunas vallas de plazos, ¿no? Entonces, si bien alguien diría, pues eso no es corrupción, pero sí es corrupción. Los bajos sueldos no son determinantes, pero sí influyen en cierta medida que la corrupción sea vista pues como una necesidad, ¿no? El mayor avance, a mi entender y en mi opinión, de la lucha contra la corrupción en este gobierno, pues ha sido prácticamente nula, ¿no? No solo por las coyunturas políticas y los hechos escandalosos que hemos podido ver a través de los medios de comunicación, sino que puntualmente no se ha hecho nada para combatir la corrupción. No es de extrañar que mes a mes los escándalos o las influencias políticas han quedado descubiertos. Los procuradores anticorrupción, si bien es cierto, existen, pero no tenemos ningún caso real y emblemático que demuestre, ni mucho menos estadísticamente, que la corrupción está retrocediendo al nivel gubernamental. En concreto, resumiría que la erradicación o el combatir la corrupción como parte de las políticas de este gobierno ha sido prácticamente nula, ¿no? Y muy por el contrario, lo que sí paradójicamente se ha demostrado son los escándalos justamente de la extrema corrupción que ha existido.